Hoy les traigo este libro, Escritores. Grandes escritores vistos por grandes fotógrafos. Este es un libro de Goffredo Foffi. Este escritor, bueno, aquí en la portada está Clarice Lispector, una gran escritora brasilera. Y esta edición en español salió en el 2014, lo compré, este libro lo tengo hace 5 o 6 años, es bastante gruesito, gordito. Viene con fotografías en su interior, está aquí una pequeña reseña del escritor y aquí la fotografía del gran fotógrafo que la hizo. Entonces, aquí están muchos escritores, los más importantes. Y aquí de primeras, o sea, está el escritor Chinua Achebe, escritor nigeriano, que escribió Todo se desmorona, Me alegraré de la otra vida y La flecha del Dios, que es una trilogía que perfectamente debería estar en esas grandes trilogías como El Señor de los Anillos o como Harry Potter, esas grandes series o grandes películas que se presentan en series porque son ya por temporada 1, temporada 2, 3, sale la número 1, la número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues esta es realmente una trilogía porque son 3 libros que cuentan la historia de lo que es la historia de los africanos antes de que llegara el mal llamado colonialismo, porque no es colonialismo sino una imposición de culturas, imposición de reglas, imposición de nuevas religiones, imposiciones de nuevas formas de vivir, y que siempre perjudican es al colonizado. Entonces, en este caso, Chinua Achebe, que es el primer escritor negro que escribe del negro desde el punto de vista de un africano y no desde el punto de vista de un europeo, aunque ha habido varios escritores que han sido muy generosos, como Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, que ha escrito de esa historia de los negros colonizados, pero lo ha hecho de manera generosa, desde el punto de vista sensible, de que eso nunca debió haber sucedido, arrancar la cultura, arrancar las raíces de la religión, de la raza, de la historia de cada raza arrancada, de la esclavitud, que arrancó también y acabó con la dignidad de una raza poderosa como la raza africana. De hecho, bueno, esto tendría mucho que hablarles porque apenas fue tan arrancada que yo, que soy negra y que pues ya pertenezco a esta raza ecléptica, que es la mezcla de todas estas razas, de todas estas culturas maravillosas, yo apenas hasta hace 10 años empecé a encontrarme con mis raíces, y es, bueno, por un lado diría triste, pero por el otro me siento feliz de aún haber conservado la vida y haber podido disfrutar de toda la riqueza de mi gente negra. Entonces, Chinua Achebe es el primer escritor africano que pudo escribir de nuestra raza africana desde el punto de vista de un africano y no de un europeo.
También Javier Reverte, en Vagabundo en África, que recorre los pasos de Joseph Conrad 100 años después. También escribe de manera generosa sobre mi raza. También James Meisner en Caribe, también, que escribe sobre los bosquimanos, sobre los hotentotes en el Cabo, en el África, y cómo llegaron después también a colonizar estos holandeses, campesinos holandeses, los Boers. Y en fin, cómo se fue mezclando o fueron arrasando con toda esa riqueza que hay en estas tierras africanas maravillosas que tendré la oportunidad de conocer, como Tombuctú, que hasta hace apenas 30 años eran unas mezquitas maravillosas de paz, donde Keita, Salif Keita, este cantante, músico, gran músico de África, en la película La vida en la tierra, Le Ver sur Terre, yo no sé francés, pero es como La vida en la tierra, que llevó a la pantalla el gran cineasta Abderramane Sissako, que luego ganaría un premio Oscar como mejor película extranjera con la película Tombuctú. Entonces, Chinua Achebe, les voy a leer este aparte que lo escribe Gofredo Fofi, el editor de este libro, de este grandioso libro, maravilloso, se lo recomiendo, es de los libros que debemos tener. La crítica internacional y la intelectualidad, África de todos los países, no han tenido duda alguna. Achebe, Chinua Achebe, ha sido el escritor africano más importante del siglo XX. Al fondo tenemos la música ya sin derechos de autor, más de 50 años, de nuestro gran músico Louis Armstrong. Sanjay Infirmary es el tema que más me gusta de todos los temas de la vida, al lado de un Jack Daniels. Ahí les cuento. Achebe ha sido el escritor africano más importante del siglo XX, nigeriano, de la etnia Igbo. Él nació en 1930, murió hace poco, con 83 años, en el 2013, en Boston, porque él estudió en la Universidad de Massachusetts. Por eso tuvo la oportunidad de poder sacar un libro, porque pues la mayoría de la gente de mi raza no tiene los recursos ni para ir a una universidad, como yo, que nunca fui a una universidad, y afortunadamente, o sea que no estuve adoctrinada, y he sido autodidacta, entonces pude buscar mis propias letras y escoger mis escritores, y eso es lo que puedo, de todo eso que he leído, puedo compartir. Además, los negros no tuvimos pues acceso a la imprenta y por eso no pudimos escribir nuestra propia historia. Siempre ha sido a través del cuento, del relato, del voz a voz. Achebe ha sido el escritor africano más importante del siglo XX, nigeriano, de la etnia Igbo. Ha escrito en inglés la obra maestra que todos esperábamos, la gran novela capaz de expresar las contradicciones del África negra en su paso del colonialismo a una fatigosa y difícil autonomía, a una normalidad que con frecuencia ha tenido caracteres trágicos. El mundo antiguo, sus credos y creencias y su orden tribal ha sido agredido por la empresa colonial que ha llevado al continente nuevas armas y nuevas creencias, nuevas costumbres y nuevos modelos, destruyendo una cultura consolidada a lo largo de los siglos.
Es la idea central sobre la que se fundamenta una gran historia, la que Acheb ha desarrollado en la trilogía Todo se desmorona, La flecha del dios y Me alegraré de la otra vida. Cuando leí este libro, inmediatamente quise conocer esta trilogía. En esos días era la feria del libro y me fui a Corferias y tuve la fortuna de encontrarlo. En Random House sacó, la editorial Penguin Random House sacó en ese momento esta trilogía y tuve esa fortuna. Ahí la tengo y les voy a compartir en estos días. La leí toda de Buconco, que para mí es mi abuelo Aquilino Grueso. El protagonista, Buconco, que describe China Acheb, ahí es mi abuelo Aquilino, lo veo ahí. Por eso hablo de nieta de Aquilino Grueso, Liz Candelo, Licha Candelo. Licha era mi abuela, ella se llamaba Licenia y yo me llamo Licenia, pero a ella le decían Licha, entonces yo soy Licha. Y me dicen Licha también en mi familia y la gente que me conoce, muy cercana. La primera de estas novelas goza todavía de un éxito destinado a durar porque mejor que cualquier otro ensayo o novela ha ayudado a entender una historia y una cultura dentro de una mutación violenta que no ha sido buscada sino impuesta desde el exterior. El padre de la literatura africana, Chinua Achebe, padre de la literatura africana, rechazaba este apelativo. No quiero que se aísle mi nombre por encima de los demás, porque hemos sido muchos, os aseguro que muchos, pero han sido precisamente estos muchos los que lo han señalado como el mejor entre ellos. Hablamos de muchos escritores que han escrito sobre esta cultura africana y esta historia de estas tres generaciones. La original con su cultura original, luego la colonización que nos trae lo que la tercera parte de esta trilogía ya nos ha impuesto y ahí se ve la transformación de un hombre en estas tres generaciones y pues con él la cultura, cómo va cambiando. Cómo el maestro que ha sabido concentrar la historia de todos a través de vivencias y personajes reconocibles por la experiencia de todo un inmenso continente, el africano, sobre el que solo habían escrito sus vencedores y opresores y al que ahora se le ha dado una voz propia, razonando sobre su historia a partir del encuentro entre un pasado y un presente que le ha sido impuesto por la fuerza de las armas. No ha sido solo Achebe, sino también el nigeriano Soyinka, el keniano Ngugi y algunos otros, quienes expresándose en el idioma de sus colonizadores e incluso los hijos blancos de estos últimos, se han cuestionado su propia identidad respecto a de la población originaria y han afrontado las grandes cuestiones planteadas por la cultura africana entre dominio y emancipación. Pero ninguno ha sido capaz como él, autor también de cuentos y por último de una autobiografía titulada There Was a Country, a Personal History of Biafra, 2012, de dotar a la literatura africana de la profundidad y complejidad que necesitaba, pues como él ha escrito, el relato es nuestra guía. Sin él viviríamos en la ceguera, porque solo el relato sobrevivirá a la guerra y a los guerreros. Goffredo Fofi. Este libro fue editado en principio, Goffredo Fofi es italiano, y fue editado en principio, el título original dice Grandis autori visti da grande fotografi. Ese idioma sí me gusta y bueno, ahí lo pronuncio como
lo más cercano a la realidad. Bueno, este es otro libro que les recomiendo. Y les resumo lo más interesante que encuentro en cada libro, porque son tantos libros que hasta ahora no nos había alcanzado la vida, pero ya tendremos mucha vida para leer muchos libros. Liz Candelo, ministra de Cultura de la Embajadura de Buenaventura.